Bien, hermanos, estamos todavía siguiendo a Cristo en casa. Empezamos hace mucho en 1 de Pedro 2:21 y estamos ahorita en Efesios 6 y empezamos la semana pasada en la segunda parte del verso 17 que dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar y después vamos a seguir viendo algo de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dios bendice, por favor, ayúdame a hablar bien el español. Bendice a cada persona que me oye, aquí cerca o lejos, y dando entendimiento, Señor, y luz en sus almas, para que sean salvos, Señor, y seguros eternamente. Bendice, por favor, en esta reunión y en lo que esperamos hacer en domingo, que posiblemente nos reunimos aquí otra vez. Pero Señor, tú sabes de eso, ayúdanos a hacer todo lo que podemos hacer. En tu nombre te pedimos. Amén. Tenemos varios planes de que sea de como es, que no nos congregamos, volviendo, tratando de hacer mejor la presencia en lo que es la reunión grabada, y veremos a ver qué logramos hacer. Bien, leí aquí en verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana pasada leímos acerca de eso y hablando de lo que es del Espíritu o la espada del Espíritu. Leímos en 1 Corintios capítulo 1, verso 20 al 31, haciendo cierto comentario sobre eso, pero vamos a seguir leyendo aquí en 2 Corintios, capítulo 2, y voy a leer y después volvemos a hacer cierto comentario de estas cosas. Dice: así que, hermanos, es verso 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, porque esa espada es la espada del Espíritu, pero no es un libro como cualquier otro libro. No es simplemente algo que estudiamos y decimos que ya sé, como algunos dicen, hasta y en sentido equivocada, pero en Juan 3:17, y dice que conocemos a Dios a través del estudio de la palabra, pero muchas veces se interpreta eso como el estudio frío, como estudiamos y sabemos más y más, y porque estudiamos más y más. Pero en eso hay jactancia, en eso es como que yo estudié, ya sé muchas cosas, y hasta y entra muy fuerte y damos cuenta de la sabiduría, o digo de la soberbia, porque luego dicen, no me hablas a mí, porque yo sí sé. Y digo, eso no es palabra de sabio, es palabra de creído, porque el sabio sabe que siempre hay algo más para aprender. Entonces, vamos a ver aquí, porque es obra del Espíritu, y no voy a tratar de poner un equilibrio entre un libro fríamente calculado, fríamente estudiado, y la idea de místicos hablando del misterio de Dios, y luego nos vamos por un camino en verdad místico y desviado de las cosas de Dios. Tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios por eso. Sí tenemos un libro que es de papel y tinta, sí, claro, y puedo estudiar ese libro como debo de estudiar. Y si es un libro y estudiar es un trabajo intelectual o mental, de acuerdo. Pero vida no viene de eso. Los médicos bien saben cómo explicar todo, cómo llega un niño y todo, desarrolla células y todas las cosas. Explican todo eso y pueden hacer, y hasta seguramente algunos sacaron su doctorado estudiando el proceso y todo lo que sucede, pero no pueden hacer vida, ¿verdad? Hay algo más allá que eso, sencillamente. Y es lo que tenemos aquí en la palabra. Sí, existen palabras, y esas palabras nos guían, pero y el Espíritu obra conforme a las palabras de Dios que Dios nos ha dado. Entonces, volveremos. Ahí en verso, y voy a decir así, verso 1 y luego verso 4, luego vemos 2 y 3, pero al principio, porque dice, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y en verso 4, la primera parte dice, ni palabra, o déjame checar mi cita aquí, sí, la primera parte, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y le doy un ejemplo muy sencillo de eso, es cuando tocan la puerta y ahí está el Señor y que trae sus ollas ahí y le va a convencer comprar las ollas, ¿verdad? Y va a decir a la señora que contestó que mira, las ollas son así de grandes y conservan el calor y no ocupa tanta gas y que se limpian fácil y la comida no se pega y y va a estar diciendo y diciendo y diciendo, tratando de persuadir a la señora de la casa a comprar las ollas. Pero son ideas humanas, son cosas para que esté convencida ella que está haciendo o gastando su dinero en algo que en verdad valga. Ese dinero que va a perder, o digo, gastar.
A ver cómo le va. Entonces, pero esa es la idea que Pablo presenta aquí. Yo no llegué así, nomás con esas palabras muy para persuadir, así, con esa sabiduría humana. No con excelencia de palabras o de sabiduría, no tan elocuente, o no que gritaba muy fuerte. Pues a lo mejor Pablo gritaba porque predicaba en la calle mucho. No estoy diciendo que gritar está mal, o también usar palabras ahí que pensó muy bien de su mensaje, que haya, y ahorita veremos. Pero Pablo dice, no llegué a ustedes con ese plan, no llegué con él, como muchas veces, y entiende, no estoy diciendo que está mal tener un plan, que primero esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, así. No digo que está mal, que planeo mi trabajo y que de mis fuerzas, mis gastos, mi tiempo. No digo que está mal eso, pero eso no es todo. ¿Okay? Eso no es todo. Es la obra de Dios. Nosotros participamos en la obra de Dios. ¿En que participamos? Y mi obra es algo físico. La voz mía, esa es la voz mía, hermanos. Eso no es la voz de Dios. Pero predico la palabra de Dios como si fuera Dios rogando a usted, como dice en 2 Corintios 5, que reconcíliate con Dios como embajador, como la misma Biblia dice. Pero no es simplemente, no son palabras. No es que uno es muy elocuente y todo, porque en fin, como muchos han dicho, y Spurgeon una vez dando un testimonio de un señor que fue convertido, pero dice, parece que fue convertido a mí, porque me fui y también su conversión se fue conmigo y volvió al mundo. Porque si es obra mía, con palabras persuasivas mías, hasta ahí llega nada más. Mientras escucha mi voz, mientras estoy dándole la terapia, dándole buenas ideas o buena manera de hablar o convenciéndote, ahí te mantengo ahí. Pero ya me voy, ya no oyes mi voz, ya no escuchas mis argumentos y esa persona se va. Entonces, versos 2 y 3. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, ya dice, mira, y llegué de otra forma a ustedes, hasta cierto temor y temblor, porque pues la ciudad es grande y la gente, pues quién sabe. Y hasta Dios dijo, pues, habló con Pablo y diciendo, mira, ten ánimo, estoy contigo, hay mucho en esa ciudad y quédate y predica. Pero propuso ahí no saber otra cosa más que a Jesucristo y a Él crucificado. Y estaba ahí, pues ahí nomás predicando la palabra. Pero eso propuso en él, ¿no? Yo no voy a llegar con algún plan o alguna cosa o sus ideas o sus muchas predicaciones de como que yo sé cómo hacer eso. No. Llegó pidiendo y rogando a Dios que Dios hiciera algo ahí en Corinto. Llevando la palabra, predicando la palabra, como predicaba la palabra. Y entiende una cosa, Pablo predicaba el Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo? Pues no existía en ese entonces el Nuevo Testamento como tenemos nosotros. No lo tenía. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, todo eso. Juan no tenía eso. Juan tenía Génesis y Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso sí tenía. Tenía los profetas, tenía los salmos, tenía posiblemente proverbios, pues no sé qué tanto de los profetas, pues siendo fariseo, a lo mejor había visto todo lo que es el Antiguo Testamento, porque ya a esa hora, todos estos ya estaban muy establecidos por cientos de años. Entonces Pablo predicaba eso.
Pablo predicaba el Antiguo Testamento, hermanos, pero predicaba a Cristo del Antiguo Testamento. Predicaba las profecías acerca de Cristo, diciendo que este tal Jesús que predico es el Mesías, que Dios dijo que iba a venir. Pero propuso en su corazón predicar nada más que tal Jesús y el crucificado, predicando la razón de la muerte de Cristo. Tuvo que morir para que haya reconciliación con Dios. De otra forma no hay. Tuvo que pagar. Entonces eso propuso. Pero como hemos visto ya, los judíos era tropezadero. Y para los griegos, pues, oye, pues ellos buscan la sabiduría y el mero autor de esa salvación murió. ¿Y cómo es eso? ¿Se acuerda cuando llegó a Atenas y dice, pues este hablador dice cosas medio raras y habla de la resurrección? ¿Y cómo es eso, la resurrección? Porque eso no fue de mucha sabiduría según los griegos o el ser humano, ¿verdad? La sabiduría humana es, bájate de la cruz y te creeremos. Demuestra tu poder y corre a Roma, mata a los romanos y te ponemos ahí en fila atrás de usted. Porque queremos también gobernar. Esa es la sabiduría humana que esperaban oír muchos de los judíos. Pero eso no fue. Entonces, verso 5. Para que vuestra fe sea en Cristo, no en la elocuencia del predicador. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. Verso 6. Es que Pablo supo. Pablo había tenido éxito en el ministerio, pero llegando ahí dice, no. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Ok? Dice, primeramente no sabiduría, pero no de este mundo. Pero sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perecen. Porque cada generación se va. Cambia la sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado el Señor de gloria. Dice, a los que tienen madurez, sí hablamos sabiduría, pero sabiduría dice, no de este siglo, algo de Dios, pero dice en misterio. Y a algunos que les ha gustado a través de los siglos la historia de la iglesia, y muchos hablando, y se van pero por un camino en verdad diabólico, diciendo que esos son los misterios de Dios que no se dice en la Biblia, pero hemos descubierto en alguna manera, y empiezan a hablar de cosas en verdad ocultas, pero no ocultas porque de Dios, porque lo que vemos en la Biblia, cuando Dios habla de misterio y las cosas que eran ocultas, ahora por el Espíritu de Dios nos hace entender cuáles cosas ocultas, profecías en el Antiguo Testamento, que ahora por la luz que tenemos por Cristo y su Espíritu, entendemos las profecías que los judíos no entendieron. No pudieron, no aceptaron a Cristo porque no aceptaron esa luz, no pudieron entender cómo es que el Cristo padecerá, cómo es que el Cristo morirá, como Pablo aquí mismo dice. ¿Cómo es que la crucificación, cómo es que la muerte del Mesías? Y Pablo predicaba que él tenía que sufrir. Y está en el Antiguo Testamento, hermanos. Isaías 53 habla de Cristo y el sufrimiento de Cristo, pero a los judíos no les entraba.
Y esos son los misterios, no es porque hay cosas ocultas y que los demonios y que cosas y fantasmas y lo oculto y los, ¿cómo se llaman aquellos? Bueno, los gnósticos que luego hablan de cosas y que porque usted no es de nosotros, usted no puede entender estas cosas, son ocultas. Sí, son diabólicas, son ocultas y cosas que deben de quedar en lo oculto. Dios dio luz y podemos ver las cosas en la palabra. No nos vamos de la palabra en alguna cosa escondida, místico, misterioso y oculto. Dios nos revela y nos hace entender todas estas cosas que fueron dichas anteriormente. Y nos hace entender que Dios tenía algo ya hecho. Sí, era un misterio, algo que Dios no había revelado con claridad, pero Dios lo reveló. En Efesios capítulo 1. De cualquier manera, hermanos, si pensando bien las cosas que Dios había hecho, porque Dios pensó y como ya leímos en el texto y volvemos a eso, pero que Dios que no entró en la cabeza de la gente. Pero vemos, voy a leer mucho y sé que no vamos a avanzar mucho porque vamos a ver todo eso en tanto detalle, ¿verdad? Pero lo que quiero que entienda, hermanos, es que es la obra del Espíritu. Dios está haciendo algo. No es simplemente el ministerio mío. Porque el ministerio mío, hermanos, no ayuda más que quizás si tengo unos centavos y te puedo regalar dinero, pues esa es la ayuda que te puedo dar yo. Lo que necesita es la ayuda que Dios da. Dice, Efesios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Está escribiendo la iglesia en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, eso ya nos fuimos, ¿verdad? Ya empieza a hablar algo que solo Dios pudiera saber eso. Solo Dios. Como que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Hermanos, antes que Adán y Eva, antes que había la bola en el cielo, antes que había el universo, antes que eso, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién podrá decir eso? Solo Dios, el único que estuvo era Dios. Entonces Dios no tenía que, pero aquí nos está revelando algo que si quiere ver en el Antiguo Testamento, los autores, si quiere hablar así, los profetas en el Antiguo Testamento, los que escribieron, Moisés y otros, hablaron de estas cosas, pero no fue muy claro. No fue muy entendible. Ahora Dios está diciendo algo y ahora Dios está diciendo algo en verdad maravilloso, misterioso y algo que ahora aún en el cristianismo que debemos tener esa luz y creer lo que Dios dice, y luego choca con nuestra mente. Porque dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque aquí presenta una idea y Dios, para pues, lo que puedo entender yo, Dios ha puesto todo eso para animar al cristiano en su gran lucha que en Éfeso tenían,
Y están animando a aquellos cristianos diciendo, mira, en toda la lucha que usted tiene, en todo lo que hay en esta vida, en todas las cosas que te desanima, todos los dolores de la vida, todos los ataques del diablo, toda la duda que viene aún por los conocidos y familiares, que Cristo mismo dijo que a veces de ahí viene el desánimo. Dice Dios, mira, pero entiende una cosa, mucho antes que empezó todo ese show, toda esa guerra, todas las luchas que usted tiene, te conocí, para que tenga el ánimo, para que usted siga adelante y no pierde. Es una lucha, y si ¿quién sabrá mejor de la lucha que Dios mismo, Cristo, que hermanos, luchó con el diablo, luchó con nosotros, sabe todas las cosas y experimentó toda nuestra vida, porque Él tenía esa carne como tengo yo. Por lo tanto, Él sintió todo lo que siento yo, también pudo sentir Cristo. Entonces está diciendo que mira, para que fuésemos santos, es que por eso fue hecho, para que usted sea santo, antes que todo, y sin mancha delante de Él, porque un día usted va a llegar y ser santo y sin mancha delante de Dios. ¿Qué tal? No, a veces uno dice, no, ¿cómo ando? A ver si llego. Seguramente hay unos cristianos que llegan a eso, a ver si llego. Si supiera los pensamientos que dan vuelta en esa cabeza, dice, no, mis pensamientos me desaniman. Y luego cuando uno que otros pensamientos se escapa y es un hecho ahora en la vida, más todavía. ¿Verdad? Pero dice Dios, en amor, entiende eso, en amor. A veces quiero llorar porque pues, la gente hablan del amor, el amor, y luego dicen algo así y pelean con Dios porque en amor, que sigo leyendo, hermanos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego la gente, cristianos hoy, pelean con eso. No lo entiendo. Es para animarle a usted, por eso anda usted tan triste en este mundo. Nomás usted cree la mitad de la Biblia. Cuando ya Dios empieza a hablar así, en una forma tan fuerte y tan positiva y tan a tu lado, si quiere decir, lo desecha. Bueno, entonces lucha solo si quieres. O parece que, pues, estoy en una lucha, tan dura es la vida, como Dios te dejó por ahí. Y Dios dice, pues antes que llegaste tú, antes que tenía conocimiento usted, yo te conocí. Y he hecho algo en la vida suya. Porque tuve que hacer algo en la vida suya porque, y a veces Dios nos dice cómo son, porque fuimos tan necios. Tuve que hacer algo, porque si les dejo a ustedes solos, ninguno me buscará. Si no fuera que yo les buscare primero, ninguno de ustedes me buscaría. Es lo que la Biblia dice, Romanos 3, ¿no? Ninguno busca a Dios. Entonces, si ninguno busca a Dios y algunos llegan a Dios, ¿cómo llegaron a Dios? No buscaron a Dios. Entonces, ¿cómo llegaron a Dios? Dios les buscó. Y es lo que Dios prometió. Pero eso fue dicho en misterio. En misterio. En el Antiguo Testamento. Pero ahora llegando a Efesios, nos está dando luz para entender. Y eso según el puro efecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, no para alabarte a ti,
No, es para la alabanza de la gracia de Él, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No fuiste aceptado porque tú eres tan guapo, bueno y sabio y que no sé qué. Te hizo aceptable, hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque nos hizo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sí es un misterio, y sí por el Espíritu y la obra del Espíritu, ahora puede entender eso. Sí está dicha aquí en la Biblia, estoy leyendo la Biblia, son palabras escritas en el libro, pero no son palabras así nomás. Habla de algo más, habla de lo que el Espíritu, habla de lo que Dios hizo, algo que Dios nos revela aquí, que solo Dios puede entender y de hacernos entender. Y está dicho aquí. Desafortunadamente, algunos que aún dicen que son cristianos no aceptan esas cosas. Es la palabra de Dios, hermanos. Les digo así, hermanos, aprende la palabra, es la espada del Espíritu. Y si un soldado tiene una espada, hay leyendas. ¿Qué es esa leyenda del rey Arturo, ¿no? De Inglaterra, y que saca de la espada y que no va a vencer siempre con esa espada en la mano. ¿No te gustaría tener tal espada? Pues tienes tal espada, aquí está. Pero es la espada del Espíritu. Como la espada en la leyenda, esa espada tenía su poder, porque siempre va a vencer en la guerra con esa espada en la mano. Pues el soldado no tiene ese poder ni esa confianza. Pues es la espada del Espíritu. Es lo que Dios está haciendo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos predestinados conforme a su propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, es algo hermoso lo que tenemos aquí. La palabra de Dios que tenemos es la palabra, la espada del Espíritu. Yo no voy a leer todo lo demás de Efesios, no vamos a llegar a ningún lado. Ya mi tiempo se está acabando. Digo, tengo toda la noche, pero ustedes no me escuchan toda la noche, entonces mi tiempo se está acabando. Y al cabo parece que empieza a llover otra vez, entonces mejor que termine. Pero lee Efesios capítulo 1, ve lo hermoso que es el capítulo, todo lo que nos dice. Porque, disculpe, pero tengo que volver a Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y hermanos, eso nos lleva para atrás a 2 Corintios capítulo 2. Otra vez aquí estamos, hermanos. Porque en verso 10 dice, a ver si estoy bien. Verso 9, ahí creo que es donde dejamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Hermanos, y esa es la razón. A veces decimos, bueno, ya soy salvo. Como que entré por la puerta, ¿verdad? Ahí está la puerta de la salvación. Ya me está siguiendo Rafa con la cámara. Aquí está la puerta y a veces decimos, bueno, ya pasé por la puerta de la salvación, ya, y cerré la puerta. Ya sigo en mi vida cristiana, ¿verdad? Y como me alejo de esa puerta de la salvación, ahí voy, porque pues, ya soy salvo, ya entré, ¿verdad? Ya voy. Cristiano, le voy a decir una cosa, le conviene a usted mirar y estudiar tal puerta de la salvación, que ve muy bien lo que Cristo ha hecho ya para usted, lo que usted tiene por tal salvación. Y usted tiene mucho más que puedes imaginar, porque aquí dice que no ha entrado, ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre. Es que este misterio de la salvación, que Dios hecho carne y habitó entre nosotros, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. No entró, hermanos, eso no está dicha, pero en misterio. Pero luego en el Nuevo Testamento, y los judíos, porque quedaron, claro, tenían el Antiguo Testamento, la Escritura, pero cerraron los ojos, no pudieron ver, no pudieron imaginar Dios entre nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Pero es la esperanza de gloria para nosotros. Es algo bastante hermoso. Y es lo que Dios desde antes de la creación del mundo, antes que todo, yo digo show, ¿verdad? Pero todo, antes que empiece la historia, por decir así, Dios estuvo. Y Dios dice, yo hice cosas en cuanto a usted. Dice hasta predestinando, esas palabras feas, ¿verdad? Hoy no debe de ser fea, está a tu favor, en amor lo hizo. Pero así andamos. Y así andamos y así se acabó mi tiempo. Aquí estoy en verso 10 de 2 Corintios, 1 Corintios 2, perdón, sigo diciendo 2, pero 1 Corintios 2. Y ya en la semana que entra empezamos con el verso 10, a ver si podemos terminar. Pero hermanos, esa es la palabra de Dios, es lo que usted tiene, esa espada de doble filo, esa espada filosísimo, que te puede dar tanto ánimo que deseas ir a la guerra, porque tú llevas la palabra y no tienes miedo, porque es la palabra, es la espada del Espíritu. Eso. Que el mundo no entiende, no, dice, pero no me preocupo si entiendo yo. Oremos. Dios bendice tu iglesia, anímanos, Señor, levanta una iglesia fuerte, una iglesia que lleva la palabra, porque sabemos lo que dice, entendemos el misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En tu nombre, Señor, pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga.